Bueno, y ahora queremos analizar anuncios que hizo la presidenta Bachelet en materia laboral, y para eso nos acompañan varios invitados. El diputado integrante de la Comisión del Trabajo, Patricio Melero, ¿cómo está? Diputado de la UDI. También está el vicepresidente de la CUT, Norberto Díaz. Buenas tardes. El ex subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda. Y también el integrante de la comisión, diputado del PPD, que se encuentra junto a nosotros, Tucapel Jiménez. ¿Cómo está? Hola, bien, muchas gracias. Bien diversa la mesa, ¿eh? Me gustó esto. A ver. ¿Cómo evalúan hoy día los anuncios, las evaluaciones, en fin? ¿Cómo se toman en este discurso el 21 de mayo de la presidenta? ¿Quién quiere partir? Doy la oportunidad, ¿quién? Yo, partamos bien. Es que a mí me hizo, o sea, me dio mucha satisfacción el anuncio, sobre todo el de los trabajadores honorarios del sector público. Es una demanda pero histórica. Siempre hemos dicho que en el sector público, o el Estado principalmente, ¿no es cierto?, se ha dado una lógica de tener una planta paralela de honorarios, cosa que es realmente increíble, porque incluso el estatuto administrativo habla de 80%, o sea, del 20% honorario, el 80% contrata de planta, y acá habían servicios incluso que la cifra era inversa. Y una demanda de la ANEF, no sé si será mi relación con la ANEF, pero fue de todo lo que más destaqué, ¿no es cierto?, lo que más me gustó a mí, porque realmente le va a dar seguridad social, estabilidad a muchos trabajadores del sector público. Nosotros siempre criticamos el sector privado, y también yo siempre digo que el Estado no siempre es el mejor empleador. Y con esto yo creo que es un gran paso. Son 800.000 trabajadores que están en horario hace mucho tiempo con esa inestabilidad, y que hoy día por fin van a poder empezar, ¿no es cierto?, a ver un poquito más estable su trabajo. Usted se queda con ese gran anuncio. ¿Quién más? O sea, hay otros de las pensiones. No, hay otros, pero claro, principal. Yo creo que, sin perjuicio de lo que destaca Tucapel recién, que es un aporte regularizar y formalizar la relación laboral de muchos trabajadores. La verdad es que la cifra me asombra. No eran 800.000 aquellos que se desempeñaban permanente y constantemente con horarios que llevaban ya 10, 17, muchos años, y que obviamente hay que darle una respuesta desde el punto de vista de la previsión, de la seguridad social. Así que eso está muy bien. Pero la verdad es que, siendo honesto, riguroso y destacando este llamado al diálogo y a las conversaciones que ella hizo, la verdad que el mensaje fue modesto en materia laboral y de seguridad social. Yo creo que es importante. Miren, en el gobierno nuestro, por mucho más que esto, los propios parlamentarios, dirigentes sindicales, la verdad es que hacían críticas muy fuertes. A mí me llamó profundamente la atención esa falta de autocrítica, de autorreflexión y de invitación para que no solo la presidenta, sino aprovechando además la llegada de la ministra Rincón, que viene recién asumiendo, pues viene a abrir una agenda en materia laboral y de seguridad social que verdaderamente responda en forma integral a lo que el país requiere, y para eso yo creo que van a encontrar mucha disposición, tanto en los parlamentarios como en las ex autoridades, en los propios empresarios, dirigentes sindicales. Hay muchas áreas y materias que no están abordadas y que creo yo van a impactar con mayor eficacia, con mayor profundidad, a combatir la pobreza y la inequidad en el país. Y yo insisto en que sigue estando ausente de la agenda de gobierno justamente muchas regulaciones y materias que van al corazón con mucha mayor precisión, eficacia, pertinencia, y que pues echamos de menos. A Norberto lo veo anotando ahí de todo, ¿eh? Sí. ¿Con qué se queda usted hoy día? Yo me quedo con una suerte de dulce y de agraz. De dulce, sin lugar a duda, hay que saludar esta deuda pendiente, que una deuda pendiente, yo quiero ser bien honesto, es una deuda pendiente de la democracia y es una deuda pendiente de la clase política. Aquí nadie puede pretender señalar que durante 25 años la ANEF estuvo peleando por lo que era un escándalo. Yo en lo particular, muchos de nosotros nos acostumbramos a pelear mucho con la empresa privada, pero el Estado ha sido un Estado empleador, violador de los derechos laborales en forma permanente. Aquí hubo durante años, décadas, 2 décadas y media, donde la gente no tuvo salud, no tuvo vacaciones, estuvo en situaciones irregulares, y cuando cambiaban los gobiernos la cambiaban. Y aquí no basta con solo decir aquí, mira, el gobierno de Piñera echó 10.000 trabajadores. Si el gobierno de Piñera echó 10.000 trabajadores es porque pudo hacerlo legalmente. Eso significa que los que estuvieron antes, primero, no habían pagado una deuda. Por tanto, yo saludo esto, pero es una deuda que se paga. Aquí se está pagando una deuda y nosotros obviamente lo tenemos que saludar. Pero nosotros echamos de menos, creemos que se pierde la oportunidad de abrir un debate en temas laborales que
entiendo yo, los empresarios quieren discutir, hay algunos que no quieren discutir todos los temas, pero nosotros obviamente seguimos demandando ayer y hoy día en el mensaje presidencial una discusión sobre la negociación por rama. A nosotros nos parece que es importante ratificar las reformas que el gobierno está impulsando, pero estas reformas para el mundo del trabajo siguen siendo insuficientes. El país se niega a dar una discusión sobre lo que todos queremos. Se ha iniciado la huelga de Starbucks. En Starbucks está sindicalizado solo el 5% de los trabajadores. Yo le pregunto a la gente que nos escucha, ¿eso es porque los dirigentes son malos, porque la gente no se quiere meter en el sindicato? No, porque Starbucks vende una pomada, vende un cuento, le dice a los cabros que son partners, que son gerentes con ellos, los trata como medios hermanos y no los trata como trabajadores. Y los cabros, si se meten en un sindicato, los persiguen. Eso es lo que sucede. Hay una huelga hoy día en Brinks y en Prosegur. Y la superintendencia de bancos de este gobierno, con Eric Parrado, abren los bancos golpeando el derecho a huelga de esos trabajadores. Entonces también son malas señales. Aquí la superintendencia de bancos le está permitiendo a los bancos y al Banco del Estado, que es un banco público, abrir el sábado para que la gente tenga facilidad. Entonces, ¿para qué le dieron permiso a los cabros para que hicieran huelga? La huelga tiene como sentido que nosotros pongamos efectivamente sobre la mesa equiparar las partes. La superintendencia, el Estado, está atacando a los trabajadores de Brin y Prosegur al darle facilidades para abrir los bancos. Dulce Agraz, mensaje modesto, o agrega un nuevo término, diputado. Yo diría que en la parte laboral, porque laboral. No sé si vamos a analizar el resto, pero en lo laboral yo creo que quedó cojo de una pata muy importante, si me pides una definición, que es justamente uno hubiera deseado un impulso más claro, más contundente, más nítido al problema más grande que tenemos hoy día en Chile, que es que los jóvenes tienen una altísima tasa de desempleo sobre el 20% y les cuesta encontrar trabajo. Uno hubiera deseado algún incentivo mayor a la contratación de jóvenes. Uno echa de mano una política más clara, más nítida, de fomento a la contratación de mujeres. Las mujeres están cayendo en el empleo. Uno hubiera esperado algo para incorporar con mayor energía a los discapacitados o a las personas con capacidades diferentes. Y los adultos mayores. Y digo estos 4 sectores, Germán, porque la última encuesta que arrojó el INE de un 6,1 de desempleo, si bien es una cifra que mantiene cierta estabilidad, es engañosa, porque todos estos 3 grupos, estos 4 grupos que he señalado, adultos mayores, jóvenes, mujeres y discapacitados, se han ido retirando de la fuerza de trabajo porque no encuentran empleo. Entonces, me parece que la presidenta desperdició una maravillosa oportunidad para poner la sensibilidad en el mundo del trabajo y en quienes hoy día tienen menos oportunidades, que son ellos. Ahora, sin duda que los anuncios que ella hizo en materia de incorporar a quienes hoy día están a honorarios a la administración del Estado, se refiere a los que tienen contratos honorarios en funciones permanentes, y se estima que son poco más de 8.000. Pero digamos que todos los que están en la administración municipal a honorarios, que son muchísimos, Norberto, quedaron fuera. O sea, aquí no le solucionaron el problema a la administración del Estado en su globalidad, municipios y Estado provincial, sino que hay un sector. Y si hay un sector que tiene mucha gente a honorario, es en la municipalidad y cumpliendo muchas veces funciones de administración y de decisión muy complejas. Así que, por eso que creo que la pata quedó coja. En ese sentido, el anuncio es bueno. Ahora, muy bueno en materia de previsión el haberle eliminado, o se le va a eliminar, aclaremos que va a ser en 2 años, eso sí, el 5% restante de la cotización de salud a los adultos mayores, y va a beneficiar a cerca de 380.000. Esto sí que recordemos que la eliminación de este porcentaje viene, sí, del gobierno del presidente Piñera, que eliminó el 7% a un grupo muy importante de más de 800.000, y a otro sector le bajó de 7 a 5. Ese es el sector que ahora se complementa la reforma del presidente Pinochet con esta reforma de la presidenta Piñera. Perdón, del presidente Piñera con la presidenta Bachelet. Se complementan las dos de forma tal de generar un estado mejor de ingresos y bienestar a los adultos mayores, que siempre sufren mucho en esa materia. Y creo que también es importante destacar las leyes que se han aprobado y que este Parlamento ha sido parte, porque no solamente en lo que se anunció, sino que también hubo un balance de lo que se hizo. Y es bueno recordar que este Congreso Nacional fue el que eliminó el multirut, que era, me parece, una situación inaceptable. Salió la ley
de las trabajadoras de casa particular, que hoy día beneficia también a más de 300.000. Se le dio una buena solución, creo yo, a los trabajadores del comercio, en un acuerdo empresarios y trabajadores en la jornada, que fue muy importante. Fue una negociación romana. Está bien, hoy podemos discutir el tema. Yo soy de los que me alegro que la Presidenta de la República no haya ido en materia de reforma laboral más allá de lo que su propio mensaje señala. Está atento el diputado, ¿eh? No, es que seguimos de cerca ese proceso y esa fue una negociación ramal. La verdad, por eso, cuando uno escucha esa posición, esa negociación entre los empleadores y los trabajadores del comercio fue ramal. Ahora, entonces, ¿por qué le tenemos temor a eso? Marco, los detalles. ¿Ya? Las 3 iniciativas fueron desarrolladas hasta casi el máximo, a punto de ser aprobadas mientras fuimos gobierno, con el gobierno del presidente Piñera. El proyecto de ley de las trabajadoras de casa particular, en la cual Tucapel Jiménez jugó un rol muy relevante también desde la oposición en ese momento. Generó un consenso en una propuesta que hizo la ex ministra Matei. Y en cuanto al multirut también, avanzamos después de muchos años también de un reclamo muy sentido, avanzamos no lo suficiente como para aprobar un proyecto. El proyecto o la ley finalmente salió con algún detallito particular, pero también fue una reactivación que hicimos nosotros muy, muy potente. Y respecto de la jornada de los trabajadores del comercio, la verdad que instalamos una mesa que finalmente, ya terminado nuestro gobierno, no logramos sacar un proyecto y dejó de operar, y se retomó muy bien, y hay que reconocerlo, ¿no es cierto?, por el subsecretario Díaz, y pues bien, volvió a retomar entonces este acuerdo que ya se había adquirido incipientemente. La verdad que fue más bien producto de un proyecto, de una moción que presentamos con el diputado Monkever, que hablaba de pagar 100%, un recargo del 100% en los domingos festivos, y fue en una comisión donde agregamos una indicación que venía con un cierre los días domingos a las 5 de la tarde, y eso provocó la instalación de la mesa y todo, y al final se logró un buen acuerdo. Claro, ahí estamos hablando de acuerdos, pero de cosas que ya pasaron. De hecho, si uno empieza a mirar el discurso, bueno, al final multirut, está el programa Más Capaz, que también lo tocó en algún minuto, la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que también lo tocó, las pensiones a los mayores de 65 años, que es lo que usted estaba hablando, se terminan los honorarios, pero usted está planteando temas, por ejemplo, como negociación ramal, como derecho a huelga, tasa de desempleo, fomento a contratación de mujeres, adultos mayores, en fin, una serie de temas que parece que dentro de este discurso no estuvieron, y que me da la sensación que la discusión que van a tener ustedes, lo más probable, o ponerse de acuerdo de ahora en adelante. ¿Cómo ustedes plantean la discusión tanto parlamentaria, organizaciones sociales, o con la mirada de un gobierno anterior, una discusión donde en estos momentos, al parecer, por parte del gobierno, o no se quiso plantear, o no ha querido tocarlo todavía, o no se tiene muy claro cómo se va a abordar, cuando se está pidiendo que se aborde lo antes posible también? Un gran ausente en el debate de política pública en materia laboral desde hace un tiempo ya, ha sido la inversión que el Estado, la responsabilidad, mejor dicho, que el Estado tiene respecto de la formación para el trabajo. El diputado Melero hablaba de un índice en torno al 20% de desempleo en los sectores jóvenes, menores de 29 años. Pero si uno se focaliza al 40% más pobre de nuestra población, mucho más alto. Pues bien, llegamos a tasa en el más pobre del 40 y tantos %. Mayoritariamente jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados niños. Entonces, hay una responsabilidad muy grande del sector privado y público para orientar en la capacitación, la formación para el trabajo, invertir recursos en la intermediación laboral, de suerte tal que logremos nosotros entregar herramientas, conocimientos a muchos jóvenes que hoy no tienen posibilidades ni oportunidades en el mundo del trabajo. La discusión respecto a la participación laboral femenina y la ocupación laboral de ella también dice relación con las oportunidades que tienen para trabajar. Falta de conocimiento, fundamentalmente. No tienen dónde dejar a alguien que está a su cuidado, es la razón principal para no salir del trabajo. Entonces, yo creo que hay un debate muy, muy pendiente, que precisamente tuvimos la iniciativa, presentamos un proyecto de ley y después hoy está en el aire. Hablábamos hace un momento con el diputado Jiménez cómo reactivarlo, porque ahí no me cabe duda que empleadores, trabajadores, dirigentes sindicales, oposición, gobierno, van a encontrar un consenso muy, muy grande para hacer una profunda reforma.
que sin ella va a ser muy difícil superar la pobreza. Por eso les pregunto, si hay consenso quizás en muchos temas de fondo, ¿por qué públicamente pareciera ser que hay tantas distancias en este tema? Y se los pregunto en general, ¿por qué es la discusión que viene ahora? De hecho, Sí, buena la pregunta, Germán. Mira, yo creo que habitualmente a quienes representamos al mundo sindical se nos ubica como antiempleo, como antiproductividad, como que solo lo que queremos es derecho a huelga y sindicalismo. Nosotros no nos oponemos a discutir temas, pero los temas se tienen que discutir en el mundo del trabajo cuando los trabajadores tengan sindicatos, cuando los trabajadores tengan organización, cuando los trabajadores tengan instrumentos legales con los cuales ellos puedan defenderse. Y aquí lo que sucedió es que a los trabajadores se les quitó todo. Y permítame decirlo con cariño, pero permítanos que el debate no esté acotado a los temas que siempre la clase política quiere discutir. El gobierno va a construir 15 centros de formación técnica. ¿Y por qué no parten por devolver el INACAP? Si el INACAP se lo quedaron una semana antes que entregara a Pinochet el poder. ¿Por qué ustedes quieren que el debate siempre sea sobre cosas que no hay que revisar con lo que pasó? INACAP era del Estado, era público, se le entregó a la CPC y a la SOFOFA saneado de deuda. Y ahora el gobierno va a construir 15 INACAP por todo Chile. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros no nos negamos la flexibilidad. Nosotros lo que decimos es flexibilidad con seguridad social cuando los sindicatos tengamos atribuciones para defender a nuestra gente. Si en Starbucks solo el 5% está sindicalizado, es porque el 95% está engañado, tiene miedo de meterse a un sindicato y porque además si se mete al sindicato lo más probable es que lo persigan, lo excluyan, la pase mal. Entonces, nosotros quisiéramos invitar a todos, como Central Unitaria de Trabajadores, a que demos un debate abierto. El mundo desarrollado determinó que la manera de repartirse la riqueza de un país era a través de los impuestos y a través de la negociación colectiva. La gente se organiza, la gente se mete en un sindicato, los sindicatos negocian y esos acuerdos son en la empresa, más allá de la empresa y fijando tarifados nacionales. Nosotros esperamos que el Parlamento se abra a ese debate y no nos mantenga capturados en un debate en donde solo es que derecho a huelga. Nosotros no queremos derecho a huelga para llenar este país de huelga. Nosotros lo que queremos es que la cancha se empareje. Es que muchos lo ven así. Muchos lo ven así como Norberto. Que hay muchos colegas de la oposición incluso, pero más bien los empresarios que tienen una tremenda desconfianza con nuestros dirigentes sindicales. Creen que lo que buscan los dirigentes, lo que van a buscar, es solo huelga. Y yo creo que es la peor visión que pueden tener del dirigente. Pero los dirigentes, mira, la huelga es el último extremo. Un dirigente no quiere ir a huelga. Hoy día, sobre todo, como ha sido, fíjate que Norberto decía que no quieren sindicalizarse. Yo creo que también, no solamente por temor, sino que también porque hay una desilusión después de que termina el proceso. Porque hoy día la huelga, como bien yo le copiaba a Norberto una vez, decía, ¿en qué se transforma? En tocar tambores fuera de la empresa sigue funcionando. Pasan los días, vienen los descuentos, las represalias, los despidos y no consiguen nada. Entonces el trabajador, por supuesto, que no quiere afiliarse al sindicato porque ve que no consigue absolutamente nada. Entonces nosotros cuando se habla de diálogo, el otro día estábamos a punto de lograr un acuerdo ahí en la comisión porque decían, mira, si uno está dispuesto a dialogar, ¿cómo en política no va a querer dialogar? Pero lo que pasa es que cuando el diálogo se transforma en querer sacarnos la titularidad y el derecho real a la huelga, es como partirle el corazón al proyecto, estoy hablando de la reforma laboral. Entonces decimos, pucha, los empresarios parten el diálogo, no el reemplazo, hay que seguir con el reemplazo en huelga y no a la titularidad sindical, que es el corazón del proyecto. Entonces así no se puede conversar, porque te quitan es como quitarle a una persona el corazón. Cuando dijo estuvimos a punto de llegar, se sonrió el diputado Melero. Sí, porque ¿sabes por qué? No, estamos en eso, que No, en un porque aspecto. es verdad, ahora seamos francos, es una aguja en el pajar, ¿eh? Pero siempre hay oportunidades. Mira, tú hiciste una pregunta original, Germán, porque tú decías, ¿por qué están tan de acuerdo? No sé. El problema está en los instrumentos, en la política. O sea, yo tengo la convicción de que Chile necesita, con urgencia hoy día, modernizar su mercado laboral, modernizar su código del trabajo, fortalecer los sindicatos, la negociación colectiva y terminar muchas veces con situaciones de mucha injusticia que hay. Pero coincidamos que la mejor política de trabajo es la que da trabajo, estable, permanente y de calidad en el tiempo. Y si hay trabajo, hay crecimiento económico, si hay crecimiento, hay ingresos, la familia progresa y se genera un círculo virtuoso que apunta justamente a una de las cosas que más predica el actual gobierno, pero que no logra disminuir con éxito, que es la desigualdad. En el gobierno del presidente Piñera se crearon más de 1 millón de empleos. Las desigualdades entre los chilenos se acortaron, aunque siguen siendo muy grandes y escandalosas.
Y eso demuestra que el camino del empleo y del trabajo bien remunerado y digno es el camino del crecimiento y la mejor forma de enfrentar la desigualdad, junto con la educación. Yo creo que son los dos pilares. Entonces, cuando yo hablo de la necesidad de modernizar, yo pongo el eje en que las relaciones, como es en la OIT, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir, estaba Norberto también, no había ido nunca a la Organización Internacional del Trabajo, que es como Germán, como el referente en materia de la hora. Y hubo una cosa que me llamó poderosamente la atención. Fíjate, y a los amigos televidentes, que en la OIT ningún acuerdo se adopta si no hay unanimidad entre empleadores, representantes de los empleadores, representantes de los trabajadores y de los gobiernos. Y a veces acá yo siento que se plantea la visión de las reformas al mundo del trabajo desde un eje de conflicto, de enfrentamiento entre empleadores y trabajadores. Y yo escucho muchas veces, ¿cierto?, ese tipo de discurso. Eso le hace mal al país. Y yo creo que la modernización del sistema laboral pasa justamente porque logremos generar una legislación laboral en que ningún sector domine el uno al otro. Yo escucho al gobierno decir mucho que esta reforma laboral es necesaria para emparejar la cancha porque hay muchos derechos de los empleadores y pocos de los trabajadores, o hay mucho abuso de los trabajadores. Puede ser cierto. Y yo creo que hay situaciones que hay que corregir. Y muchas de las leyes del multirut y otras que se han hecho han ido justamente emparejando la cancha y fortaleciendo los derechos de los trabajadores. Pero tú no puedes llevar, y aquí termino, Manuel, a una situación en que dejas al empleador, y especialmente al de la pequeña y mediana empresa, al que tiene una empresa de 80, de 70, de 25, de 50 trabajadores. Los grandes empresarios, Germán, se defienden solos y tienen muy alta tasa de sindicalización en general, sobre el 50%. Pero la tasa de sindicalización de Chile es hoy día del 15%. Digamos una cosa, estamos en el promedio mundial. Chile no está por debajo del suelo, estamos casi en el mismo nivel que los países de la OCDE, que tienen un poco más de un 16%. No está ahí el eje del problema. El eje del problema está entonces cómo logramos una legislación que permita no que un sector domine al otro, sino que emparejemos la cancha, pero no tampoco, y aquí es donde yo veo la dificultad de la actual legislación laboral, que deja en una posición muy disminuida la capacidad del empleador de poder buscar un buen acuerdo. Y podemos entrar en el detalle por qué digo esto, pero no quiero ponerlo sobre la mesa, porque creo que ahí está uno de los ejes de discusión. Pueden empezar a tomar apuntes ya, porque vamos a ir a una pausa y ahí seguimos justamente analizando este tema. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos conversando acá con el diputado Patricio Melero. También ahí está presente nuestro panel completo. Está Norberto también Díaz, Tucapel Jiménez y Bruno Baranda. Están todos acá para seguir abordando el tema laboral, de trabajo, donde me quiero tomar de una de las palabras de la presidenta. De hecho, lo dijimos en el resumen. Dijo, es tiempo de que nos volvamos a encontrar en el diálogo. Es como un llamado bastante directo y obviamente por toda la situación, el clima político se ha estado viviendo durante este último tiempo. Cuando uno empieza a esbozar esta frase, ¿cómo nos encontramos en el diálogo en tema laboral? Insisto, es la gran discusión que viene quizás. Y para muchos la gran reforma y la que se tiene que hacer ahora porque es el tiempo para hacerla. ¿Cuáles serían a su juicio los puntos de encuentro? Quizás rescatando algunas cosas del discurso este 21 de mayo, pero los puntos de encuentro que debiesen venir de ahora en adelante. Lo primero, creo yo, Germán, es la verdadera disposición, voluntad a escuchar, pero a escuchar con ganas de recoger también lo que nos están proponiendo, de suerte tal que seamos capaces de desarrollar una iniciativa legislativa o una agenda laboral que recoja la sensibilidad, la percepción de lo que los actores relevantes requieren, exigen. Bien reclamaba Norberto, ¿no es cierto?, a propósito de ir más allá en la reforma. Pero cualquier política pública, incluso obviamente esta laboral, con el impacto social que tiene la legislación laboral, pues bien, debe tener ciertos equilibrios, coherencia. Entonces, y esa coherencia y equilibrio nace en parte fundamental del espíritu y voluntad de escuchar. Muchos dicen, pues bien, se ha hablado, hemos tenido reuniones, pero lo que se ha criticado por varios que han participado en las reuniones es que no ha habido receptividad. Y el gobierno, cualquier gobierno que sea, en materias como esta tiene que ser capaz de incorporar, ser receptivo, de suerte tal de proponer una legislación y una política pública con equilibrios, representativa y que impacte efectivamente, con eficacia, al corazón de lo que queremos. Pero justamente, ¿quiénes están mandatados para crear ese cuerpo cuando desde el punto de vista laboral hay temas desde, no sé, negociación ramal, hasta si uno conversa con el trabajador que lo que le importaría es que su jefe lo trate como persona y no como número? O sea que estamos hablando de una diferencia, pero del cielo a la tierra, de temas que hay dentro de una discusión laboral.
Por eso se les pregunto en términos de por dónde partir, de una negociación, de la conversación, ¿por dónde partimos una discusión de este tipo entonces? Yo creo que este proyecto ha sido uno de los proyectos que ha tenido más diálogo, fíjate. Tuvo o más trabajo prelegislativo. Es verdad que lo que dice Bruno, que a lo mejor las partes que han conversado no han sentido receptividad en su argumento, pero es lo que yo te decía anteriormente, cuando alguien entra en la conversación y quiere sacarte la titularidad, el reponer el reemplazo en huelga, es imposible, porque en el fondo una cosa es dialogar y otra es tratar de imponer tu idea, porque al final, en definitiva, la gente votó por un programa de gobierno. Si nosotros tomáramos todas las ideas del otro sector, al final, bueno, ¿por quién votó la gente? Ahora, es distinto que uno en el diálogo puede encontrar, y lo que hicimos en la comisión el último día, porque, mira, yo creo que hay que ser bien claro, el crecimiento, nadie pone en duda que el crecimiento, pero es vital en el desarrollo de cualquier país, ¿no es cierto? Pero ese crecimiento tiene que ir con un apellido, crecimiento con equidad, ¿no es cierto? Segundo, lo que decía Patricio Melero es verdad, nosotros no estamos en los niveles de los países de la OECD, a nivel de sindicalización, pero lo que dice negociación colectiva es donde estamos al debe. Y es el ejemplo y los precedentes que tenemos en el resto del mundo, donde hay mayor negociación colectiva es donde hay menor desigualdad. Aquí no estamos inventando la pólvora, todos los países, Suecia, los países nórdicos, Suiza, tienen el 80-85% de trabajadores que negocian colectivamente. Y por eso han disminuido la desigualdad. Por eso nosotros queremos que más trabajadores negocien colectivamente. Por eso yo en una cosa me cuesta comprender al propio Ejecutivo, que es mi gobierno, que por qué no incorporamos la negociación ramal. Porque es ahí donde, si tú quieres que más trabajadores negocien colectivamente, tienes que hacerlo a través de la RAM. Hoy día, fíjate, termino con esto, hoy día los empresarios se reúnen por sectores de la economía. Ellos tienen por ramas, están agrupados por ramas de la producción. Lo del comercio fue una negociación ramal. Y entonces fíjate que me cuesta entender por qué se le tiene tanto temor a la negociación. Quiero agregar un término justamente a eso. ¿No será que también se está estigmatizando, y esto en todo ámbito de cosas, una serie de situaciones a nivel social que está entonces haciendo que la discusión muchas veces no se quiera plantear, no se quiera proponer, o para qué voy a poner este tema sobre la mesa si resulta que está medio estigmatizado? En el fondo una negociación ramal. En ese sentido. Mira, tú hacías una pregunta, ¿cómo logramos? Y Tucapel insinuaba una respuesta, mayor diálogo, mayor acercamiento. Yo creo que hay que partir por abandonar un poco la ideología y avanzar más hacia el sentido común. Lo que yo siento que tiene atrapado a la nueva mayoría es esta suerte de enamoramiento de su programa y de los principios ideológicos que hay en él. Y por consiguiente, incluso son más audaces, porque ahora están planteando cosas como la negociación ramal que van más allá del programa. Pero esto de cautelar el programa les ha ido mal. Yo les decía el otro día con energía, pero con mucha convicción, ustedes pareciera ser que no están leyendo lo que la opinión pública les está diciendo. Si la presidenta está hoy día con un 29% de adhesión, tiene más de un 60% de rechazo. La reforma laboral, Germán, en vez de ir aumentando la adhesión ciudadana, los chilenos la van conociendo más rechazo tiene un 46% de rechazo y cerca de un 30% de apoyo. Pero no quieren ver eso. Entonces, claro, aquí Tucapel, con quien yo tengo una muy buena relación y reconozco su buena disposición, pero en los hechos eso no les mueve una coma del programa. Y uno ve con dificultad, claro, hubo acercamiento en un tema que es el reajuste del IPC, que podemos buscar alguna forma, en fin, como piso de negociación. Estamos en eso, vamos a ver si se logra. Pero es poco lo que te conceden. Entonces, uno quedaría una suerte de mayor abandono, porque cuando ellos dicen que nosotros somos mayoría y nos eligieron por el programa. Si no te eligieron por el programa, te eligieron porque Michelle Bachelet era una persona muy emblemática y el programa no será la primera vez que se cambie el programa, lo cambiamos en la reforma tributaria y a Dios gracias salió una reforma tributaria menos dañina que la que originalmente había. Y espero yo que en la reforma laboral se puedan hacer, y mira, parto, Norberto y Tucapel, de un principio de realismo. Yo no estoy pretendiendo que ustedes terminen con la titularidad sindical y terminen con el no reemplazo en huelga. Permítanme, yo no lo comparto en algunas cosas, pero no te voy a exigir eso porque sería falta de realismo. Pero yo digo, eximamos, por ejemplo, Germán, algunos sectores del derecho a huelga. Yo que hago una pregunta, ¿qué va a hacer este país si el metro hace una huelga y paraliza una semana, 2 semanas? Es la hecatombe en la región metropolitana. ¿Qué pasa si lo hace el Transantiago? Tenemos que sacar algunos sectores del tipo de huelga tradicional porque generan una situación de mal muy grande para el conjunto de la sociedad. Hoy día eso no está solucionado.
O por ejemplo, Está digo con yo, los servicios mínimos, oye, por ejemplo, digo yo, en materia de la titularidad sindical, Norberto, ¿qué es lo que le da en el proyecto de ley el derecho al sindicato como único ente negociador? Y cuando no hay sindicato, se mantienen los grupos negociadores, pero se eliminan los grupos negociadores. Yo digo, pongámosle, Norberto, un quórum mínimo de representación a un sindicato. Porque hoy día un 10% de los trabajadores puede negociar por todo el resto. Pongámosle un quórum mínimo que me parece además que es coherente, porque el proyecto de ley le exige, para que haya adaptabilidad, que esté de acuerdo el 65% de los trabajadores. Pero para formar un sindicato basta con el 10%. Me parece un quórum mínimo para que la representación sea adecuada. Estoy pensando en ese tipo de situaciones. Los servicios mínimos, termino con esto, a poner algunas ideas sobre los servicios mínimos, que son los que por ley deben de garantizar que una empresa no colapse en el caso de una huelga. Bueno, aquí ya me lo llevan al extremo que casi va a quedar el que levante y baja el interruptor para que no se corte la luz, digamos. Pero hay, por ejemplo, digo yo, ¿qué pasa con la industria del salmón si no se alimentan los peces? 10 días, 15 días, 20 días, 30 días de huelga sin alimentar los peces. Se mueren. ¿Vamos a generarle ese daño a la economía? ¿Qué vamos a hacer con la fruta, con los puertos? O los puertos. Tuvimos, en febrero del año antepasado, tuvimos una, no digamos huelga, fue un paro ilegal que tuvo en jaque las exportaciones chilenas. Casi se pudren y se pierde la producción de fruta del país. Eso tiene un daño tremendo en el crecimiento. Entonces, digo, Norberto, respetando el derecho a huelga, yo me he ido convenciendo que la huelga es sin duda un derecho y el reemplazo la puede debilitar, pero pongamos algunas excepciones, algunas situaciones que permitan, digamos, un mayor grado de flexibilidad y no de tanta rigidez. Es como un anuncio esto, Norberto, ¿eh? Pareciera que sí. Yo creo que nosotros... Paréntesis, ¿eso representa a toda la UDI o usted? No, estas son... usted no. Sí, me imagino que represento a mi sector, pero estoy tratando de representar, Germán, al sentido común ciudadano, más allá de las banderas políticas. Exactamente. Yo lo primero que quisiera decir es que nosotros no queremos huelgas. Los dirigentes sindicales nunca quieren una huelga. Nosotros no queremos una huelga. Los trabajadores no quieren una huelga. Se equivoca la gente que cree que nosotros andamos buscando huelgas. Esto de andar con un cartelito afuera de una empresa, tocando pito, pidiendo que a uno le reajusten una miseria, no es lo que los trabajadores quieren. Ni un trabajador quiere votar una huelga. La huelga es el último extremo. Es la última decisión que toma una organización sindical frente a la ausencia de diálogo, frente a la imposibilidad de llegar a acuerdo. En Chile hay más de 10.500 sindicatos y el año pasado hubieron 300 huelgas. Hubieron más huelgas ilegales que legales. El propio Parlamento ha avalado sensatamente, pero por favor, sensatamente el Parlamento ha avalado negociaciones por rama cada vez que aprueba el presupuesto nacional. El Parlamento tuvo algo que decir en la huelga de los trabajadores de la basura, de aseo. El Parlamento tuvo algo que decir con los trabajadores municipales de aseo, con los trabajadores del puerto. El Parlamento respalda la negociación del sector público. Entonces, ¿por qué negamos lo que el propio Parlamento puede? Y aquí no voy a criticar a los empresarios, por favor. Voy a partir por el propio gobierno. ¿Cómo es posible? A ver, ¿por qué el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Economía en su puerta tienen un subcontrato en vigilancia? ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué está la empresa Watchman en una oficina del Ministerio de Hacienda? Y las puertas de la moneda las cuidan Carabineros de Chile. Empleados públicos, bien pagados, como corresponde, con sus derechos respetados. No todos, porque también a los carabineros les violan los derechos laborales. Y bien habitualmente. Pero en el Ministerio de Hacienda tenemos una empresa subcontratada de vigilancia. Yo les voy a decir por qué. Porque el Estado se ahorra la plata de esos viejos. Entonces no puede tener ahí empleados públicos. La propia OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene en su puerta a War Service, que es una empresa contratista. Si ustedes no quieren que esos trabajadores entren a la planta o sean funcionarios de público como correspondería o fueran funcionarios de la OIT como correspondería, permitan la negociación por rama, que es que otros empleos como los de los vigilantes, como los trabajadores de aseo, puedan negociar más allá de la empresa. Porque si no, esa gente la vamos a dejar empantanada en sueldos miserables. Porque no se puede negociar más allá de la empresa y el propio Estado subcontrata para violar los derechos laborales. Yo lo escucho y me llama la atención, que siendo de posiciones distintas, bien distintas, hay ciertas cosas que efectivamente, insisto, hay ciertos acuerdos. Pero ¿qué ha pasado en la discusión laboral que ha llevado que quizás la presidenta haya querido evitar referirse a ciertos temas pensando en que esto está generando más distensión, separación, distancia? Claro, cuando al parecer
en la discusión más social o de los dirigentes con políticos, al parecer hay más acercamiento que en otras cosas. ¿Qué está sucediendo ahí entonces? Yo creo que un error que cometieron mis colegas de oposición, yo siempre se lo he dicho, de partir votando en contra de la idea de legislar. Yo creo que ese fue un error, se lo he dicho a Patricio, se lo dije a Nicolás Monkiver. ¿Y lo consideró un error usted, no? Porque si me permite... Pero cortito, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Así es para que no, siga... es que el concepto de idea de legislar, Germán, se presta para mucho equívoco. Ah, ya. Nosotros rechazamos esta reforma laboral, ese contenido, ese proyecto, Ya. no la necesidad de que Chile tenga un código del trabajo nuevo y una reforma laboral. Pero Ya, se para el entiende que paréntesis. en la idea de legislar, Sobre ese proyecto. si hubiésemos rechazado el proyecto, esto no lo discutimos hasta en un año más. Entonces, yo le decía, ¿por qué no votaron a favor? O sea, es decir, yo quiero una reforma distinta a lo mejor. Y en el proceso de la discusión en particular, vamos a hacer ver nuestros puntos. Pero es que está el juego Pero votaron en político contra. también, Pero también que hemos votado muchos artículos particulares a Sí, favor. por eso esa No hay inconsistencia, que consecuencias. votaron en contra de la idea legislar y después han votado a favor, han Porque hay presentado mensajes indicaciones. políticos también de por medio. Claro, Porque hay artículos pero, buenos. pero hubiese sido una buena señal de partida, creo yo. Segundo, fíjate, acá se ha hablado mucho porque esta reforma laboral lo que pretende es equilibrar las relaciones laborales, pero hay una agenda paralela con todos los proyectos que mencionó incluso Patricio, y hay una agenda también que pretende incorporar a las mujeres, que es el programa Más Capaz. Sí. 300.000 mujeres, 150.000 jóvenes y personas con No, habló de capacidades eso la diferentes presidenta también. también. Eso es súper importante porque de repente todos dicen, no, es que esta reforma laboral no incorpora a la mujer, no se preocupa del empleo. Bueno, hay otras políticas públicas que van a preocuparse de que haya más empleo, porque yo lo dije, el crecimiento es súper importante, pero con equidad. Hay que preocuparse que haya un empleo, pero un empleo bueno, decente, empleo digno, como dice la propia OIT, con sueldos dignos, con buenas condiciones. No tratamos, mira, no sacamos nada con tener pleno empleo, que es lo que muchos hablan siempre, si vamos a tener 1 millón de personas ganando el sueldo mínimo. Yo creo que eso no tiene sentido. Yo creo que tenemos que tener mucho empleo, pero con buenos sueldos y con condiciones laborales buenas, como se merecen. está levantando el Me dedo. gustaría hacer algunas precisiones, Sí. porque es justo reinstalar alguna idea y evitar caricaturas, porque precisamente yo creo que para tener un diálogo constructivo, colaborativo y con espíritu hay que partir también de un diagnóstico correcto. Así como estamos nosotros ligeramente bajo el promedio de la OECD y por sobre el promedio latinoamericano en sindicalización, también en cobertura de negociación colectiva estamos por sobre el promedio latinoamericano. No es correcto compararnos, nosotros estamos en un torno al 14% según la ECLA, la Encuesta Nacional de Calidad del Empleo o de Calidad Laboral del año 2013. Un 9% teníamos finalizando el 2009, hoy se cree que está superando la cobertura de negociación colectiva el 15%. Cuando nos comparamos con países nórdicos, no están en torno al 80, al 67, 69, hay otros europeos de mucha calidad en el empleo, muy por bajo eso, pero con una diferencia importante en negociación colectiva. Con una característica importante, que ellos extienden los beneficios, entonces no es comparable. Universalmente, a todos los trabajos. Universalmente. Entonces no es comparable ese 15% de cobertura que hoy día tenemos nosotros con un 67% de algún país europeo. ¿Te fijas? Porque ellos, precisamente, algo que esta reforma no recoge, O sea, ellos extienden los beneficios de esa negociación particular. Hay muchas ramales, como Norberto y Patricio Tucapel lo destacaban. Entonces, pero eso no significa que ellos estén incorporados a ese contrato colectivo, no significa que ellos estén afiliados al sindicato que negoció colectiva. Primer tema. Segundo tema, respecto a Latinoamérica, la propia CEPAL, que se invoca para algunas cosas, no para otras, en el panorama social, que es la voz pública y formal del año 2011, establece 12 criterios importantes que están ausentes del debate, porque ayudan a formarse un juicio sano y razonable. Primero, que Chile está por sobre el promedio, y la media él la sitúa entre el 8 y el 10% de cobertura de negociación colectiva. Y segundo, señala que no hay evidencia que permita concluir o determinar que esta baja negociación colectiva, la atomización de los sindicatos, sean la razón de la erosión, la llama la CEPAL, de la negociación colectiva o del poder de negociación colectiva de los sindicatos. Consecuencia, todos compartimos con estas expresiones que decía Norberto, Tucapel, pero el tema central es si esta reforma responde incluso a eso mismo.
Y el cuestionamiento, cuando uno se opone a una reforma como esta, es a propósito de que no responde siquiera a los mismos objetivos que dice estar fundándose al momento de ser presentada. Ese es el tema central, y entonces a veces nos equivocamos en el diagnóstico y tenemos una caricatura que no corresponde. Que cuando dijo el tema central, ahí Norberto está empezando a ponerse nervioso. Mira, entonces, dos cosas que yo quisiera... no, muy breve, yo dos cosas quisiera destacar. Nosotros no vamos, ningún dirigente sindical va a hacer tontera y nadie va a exponer a la población a nada. Nosotros somos trabajadores, con familias y todo. Lo que nosotros queremos es que el derecho a huelga lo que hace es lo que hay que hacer con el derecho a huelga es reconocerlo como derecho. Y habrá turnos mínimos, habrá turnos éticos, nadie va a romper el troncal, nadie va a detener el metro. La idea del derecho a huelga es emparejar el poder de los sindicatos con otros. Y lo segundo es que la gente que nos está viendo ha visto las utilidades de la farmacia, las utilidades de los bancos, las utilidades de las ISAPRES, las utilidades de las clínicas, las utilidades del comercio, las utilidades del retail. Y el presidente de los empresarios nos dice a nosotros que la economía está en crisis. No, si es que lo que está en crisis es que a los trabajadores les pagan mal. Y a los trabajadores les pagan mal porque la plata en Chile se reparte mal. Y la democracia moderna, la socialdemocracia, el liberalismo en Europa, las democracias que se han desarrollado, lo que han determinado es que la gente se organiza en sindicatos y alguien negocia para que se establezcan mínimos. Nosotros nos colocamos de acuerdo para respetar el semáforo en rojo. Cuando está en rojo no se puede pasar, cuando está en verde podemos pasar. Nosotros nos tenemos que colocar de acuerdo como sociedad cuánto tiene que ganar un trabajador de vigilancia, cuánto tiene que ganar un trabajador de aseo, y lo tienen que hacer ¿quiénes? Los trabajadores con los empresarios, sin inclusión del Estado, pero en un diálogo no de rodillas, en un diálogo de iguales. Y nosotros hemos sido los ausentes 25 años porque es a nosotros quienes se nos quitaron derechos hace 35. Cuando no había democracia, se instalaron normas laborales que se conoció como plan laboral. Y la concertación, cuya continuadora es la nueva mayoría, prometió hace 25 años devolverlo y hoy día lo que está devolviendo es una parte, no toda. Nada, pero no, hablar de semáforo, diputado Melero, está hablando de los semáforos en rojo o en verde. ¿Le pondría semáforos también usted? ¿Qué es lo que haría en ese sentido? No, lo que pasa es que, mira, si al final, algo de lo que dije, Germán, los países progresan cuando hay empleo y cuando hay crecimiento. Y lo demás es música. Y si tú no generas condiciones para que eso se dé, obviamente no reclames después que no se disminuye la desigualdad y no se disminuye la inequidad en el país. Y por consiguiente la pregunta es si esta reforma laboral, en los términos que está concebido, va a ayudar a la productividad del país, va a ayudar a la empleabilidad, va a ayudar al crecimiento o va a ayudar a los salarios de los trabajadores. Y yo tengo serias dudas de que eso se dé. Y esa es mi preocupación, porque al final termino pensando que esta reforma laboral va a perjudicar a largo plazo a los trabajadores. Quizás en el inicio, con los sindicatos únicos y la titularidad, van a obtener mejores remuneraciones y se va a ir produciendo una discriminación. Vamos a tener trabajadores de dos categorías: los sindicalizados ganando más por la presión y los que no, porque no quieren, porque no les gusta el sindicato, porque quieren mantenerse independientes, no. Y eso me parece perjudicial para los trabajadores mismos. Patricio Melero, Norberto Díaz, Bruno Aranda y Tucapel Jiménez, muchísimas gracias. Podríamos haber estado mucho más rato, pero se nos fue ya la hora, casi una hora ya. Muchas gracias por haber venido en este día que ya es feriado para hoy. Muchas gracias. Nosotros llegamos hasta acá, pero a la vuelta vamos a seguir ahí analizando los temas políticos, al regreso de la pausa. Ya volvemos.